Luego, Pavel Leudave me preguntaba algo, dice, ¿qué tan real será el apoyo a Obrador en las redes sociales? Quisiera pensar que son mayormente bots, me asusta que exista tanta gente carente de sentido común. No, yo creo que hay una enorme cantidad de gente que sigue apoyando a López Obrador porque le han apostado. Y es lo que yo decía en el vídeo previo a este streaming. Lo decíamos, la gente le apostó todo. Soportó a Salinas, soportó a Cedillo, soportó a Fox, soportó a Calderón, soportó a Peña Nieto. Es un país golpeado brutalmente por una serie de gobernantes entre ineptos, estúpidos y malévolos. Entonces la gente le apostó todo a López Obrador y a 3 años de esto, 3 años de su toma de posesión, que se cumplen dentro de mes y medio, decir, nos vio la cara, pues es muy difícil. Se llama el síndrome de la vida perdida eso. Cuando tú le apuestas tanto a una creencia, a una convicción política, ideológica, religiosa, incluso deportiva, pues es muy difícil. Decía Mark Twain que es más fácil engañar a la gente que hacerle reconocer que ha sido engañada. Y esto lo vivimos quienes trabajamos en el mundo del pensamiento crítico. Nos enfrentamos a personas que dices tú, pues que es clarísimo que te han engañado. No. No puede ser porque tienes una apuesta emocional personal invertida en el triunfo de López Obrador. Ya no es solo la ideología, no es solo la idea de que quieres que el país esté mejor, la idea de que eres muy buena persona, etc. No, es que tu autoestima la has puesto en el voto por López Obrador. Entonces yo creo que hay muchísima gente que sigue siendo enormemente fiel a López Obrador y conozco a varios. No todos son cínicos, creo que algunos están haciendo un ejercicio de cinismo, sobre todo en cargos que están cobrando en el gobierno y que antes se decían de izquierda. Creo que hay un ejercicio ahí de indecencia escalofriante. Pero en la calle, muchísima gente muchísima gente creía en todos los presidentes, muchísima gente ha creído en todos los gobernadores, muchísima gente ha creído en todos los presidentes municipales, muchísima gente ha creído en todos los líderes sindicales corruptos. Yo llegué a ver las filas de personas que iban a pedirle algo a Joaquín Hernández Galicia, la Quina, que fue líder durante muchos años del sindicato petrolero en México, que tenía su casa ahí en Tampico, y la gente a las 5 de la mañana formaba cola y le iba a decir, oiga, don Joaquín, es que no tengo casa, oiga, don Joaquín, es que necesito para la escuela de los niños, oiga, don Joaquín, es que no me han ascendido en tantos años en Petróleos Mexicanos. Y despachaba como un rey y decía, sí, no, y denle a ¿cómo? Quiero un coche, ¿cómo quieres coche? ¿Tienes casa? No, todavía no tengo casa, entonces no. Denle un crédito hipotecario y cuando pague la casa vienes y te doy un coche. Así funcionaba un líder sindical y había gente que moría por Joaquín Hernández Galicia, por la Quina, que cayó en desgracia precisamente porque los petroleros votaron por Cárdenas y no por Salinas en las elecciones de 1988. Pero, dicho eso, sí, muchísima gente está a favor de López Obrador, pero ahí sigue habiendo un ejército de trolls que básicamente creo que controla Cuevas o lo controla el Fisgón desde el partido. O sea, no sé si lo controla la presidencia o lo controla el partido, pero cada vez que yo suelto algo sobre López Obrador, llegan 20 personas o 30 con estos nombres que sabes que son de cuenta comprada. Ponchito 142318. Que son cuentas de 2012, de 2013, de 2015, pero con 3 seguidores y que han soltado 200 tweets y todos los tweets son en defensa de López Obrador. Pero son cuentas compradas que maneja alguien de tipo el ejército de los 50 céntimos que se llama en China. O sea que son personas que mandan mensajes con distintas cuentas a sueldo del gobierno chino, en este caso para exaltar las maravillas del gobierno chino, en el caso de Rusia, por ejemplo, para influir en las elecciones de otros países y en las percepciones de otros países. Y clarísimamente hay ejércitos de trolls que manejan muy pobremente las instancias cercanas a López Obrador. De eso sí estoy bastante seguro.